Muy buenas tardes y muy bienvenidos a la Casa América, una institución de diplomacia pública que lleva desde 1992 estrechando los lazos entre España, Europa y América. América desde Canadá hasta Chile y en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, social y cultural. Precisamente hoy tenemos un tema muy interesante que podría parecer dedicado al comercio internacional, los aranceles impuestos por la nueva administración de Trump y sus efectos en las economías de América Latina, Europa y el resto del mundo. Pero es mucho más que un tema comercial. Vamos, en primer lugar, a presentar a las voces expertas que nos acompañan esta tarde, a don Miguel Sebastián, exministro, economista de larga trayectoria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, bienvenido. José Carlos Díaz, un referente en el ámbito de la economía internacional, profesor de la Universidad de Alcalá y con un perfil muy reconocido en los medios de comunicación. Bienvenido también. Y contaremos con la moderación de Laura Cristóbal, la directora de Economía de la Agencia EFE. Con la Agencia EFE, Casa América tiene una alianza estratégica desde hace décadas. Bienvenida también a tu casa. Y bueno, ¿qué nos trae hoy aquí? Pues el cambio de administración en Estados Unidos hace muy pocas semanas. No es en realidad, no marca una época de cambio, sino realmente un cambio de época, el orden mundial al que estábamos acostumbrados, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que se mantuvo ante la Guerra Fría, la posguerra fría, el sistema de Naciones Unidas, el multilateralismo. Todo esto está absolutamente en cuestión frente a concepciones unilaterales, de zonas de influencia, de ciertos neoimperialismos. Y Europa, la Unión Europea, España, nos estamos de alguna manera quedando muy solos en la defensa de unos principios y valores que antes compartíamos con muchos más países en el mundo. Yo creo que las reuniones que han tenido lugar en las últimas horas, casi, en París, por un lado, por los principales dirigentes europeos de la Unión Europea, y en Arabia Saudí, por otro lado, entre Estados Unidos y Rusia, referidos a un tercero, pues son un anuncio de una nueva realidad que ya está aquí. Y en el ámbito económico, que es mucho más que eso, porque realmente todo es un cambio geopolítico, geoestratégico, es un cambio de orden mundial, pero analizando solamente ya el tema que nos convoca hoy, pues creo que además en este ámbito el sistema de Naciones Unidas era o es todavía especialmente débil. La Organización Mundial de Comercio no es un actor relevante. Desde hace muchos años lo que prevalecen son los acuerdos entre partes que coinciden en su visión y cómo quieren regular su comercio o su inversión. Y ahora pues los anuncios que ha hecho la nueva administración pues marcan un nuevo tiempo y desde luego nos deben preocupar. Una serie de medidas arancelarias que han sido anunciadas que van a generar un impacto muy significativo en el comercio global y en la convivencia política, insisto. Por ejemplo, los aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México, Canadá, que han quedado de momento en suspenso, es una manera de negociar nueva. Otro 25% a las importaciones de acero o aluminio desde países como México, Brasil o España, argumentando la necesidad de proteger la industria estadounidense. Y estas medidas, y hoy lo escucharemos de parte de expertos, pues pueden además tener un efecto justo contrario al que se buscaba, llevando a una reconfiguración de las cadenas de suministro y dejando el campo libre a otros actores relevantes y, por supuesto, encareciendo el producto final para los consumidores, cualesquiera que sean. Otro ejemplo es el aumento de los aranceles de productos tecnológicos provenientes de Asia, lo que ha afectado indirectamente a países como Chile y Perú, que forman parte de esas cadenas de producción global. En fin, hoy queremos discutir sobre qué significan estos anuncios. Muy reciente, la verdad creo que es muy oportuno tener estas actividades dedicadas a la realidad casi en tiempo real, ¿no? de lo que está sucediendo y tener aquí a voces tan destacadas. Espero que disfruten y que sigamos teniendo actividades como esta. Les animo a seguir nuestra agenda de programación y bienvenidos a Casa América. Gracias.
Muchas gracias, director general. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde en esta mesa se van a sentar el comercio, los aranceles y el conflicto, tal y como se está planteando por Donald Trump en esta segunda mandato. Tenemos muy claro que en esta segunda etapa de Donald Trump al frente del gobierno norteamericano hablamos de muchas más cosas que de economía, hablamos de geoestrategia y hablamos de política y de una forma de hacer política nueva, distinta. Luego podremos calificarla a lo largo de la mesa redonda. Gracias a los organizadores por contar conmigo para este diálogo y muchísimas gracias al señor Sebastián, al señor Díez por acompañarnos y por ayudarnos a entender este escenario que está marcado por la incertidumbre y por los sobresaltos, porque sí que es una nueva forma, ¿no?, también de hacer política. Escribía preparando el guión hasta las 18 horas de hoy. Y esto ya retrata en qué situación estamos. Hasta las 18 horas de hoy, Trump ha hablado de aranceles, de todos los aranceles que ha mencionado el director general. Hablamos de acero, de aluminio, de productos tecnológicos. Pero entre el anuncio y la amenaza, hacemos una nueva forma de hacer política comercial. El escenario es cambiante y lo que hoy es un anuncio, mañana es una realidad, o es una amenaza, o es una reunión bilateral urgente para solucionar el problema con un mercado. Tenemos por delante unos 45 minutos de diálogo con los dos ponentes y luego habrá un turno de preguntas para todos ustedes para que hagan las preguntas que consideran. Así que vamos a entrar en materia y me gustaría que para empezar cada uno de ustedes hicieran una primera introducción de cuál es su lectura de la situación y empezamos por usted, Miguel Sebastián. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias a Casa América por esta invitación. Para mí la verdad es que es un placer estar en este sitio y me alegra que mantenga el nombre de Casa América y no se cambie a Casa México como ha hecho Trump con el Golfo de México. Bueno, yo fuera de bromas voy a referirme un poco al contexto general en el que está ocurriendo lo que está ocurriendo. No me voy a remitir a los años 60, 80, me voy a remitir al año 2000. Pero lo cierto es que yo creo que es poco discutible que Estados Unidos es una economía, un país que está en declive. Hay muchas formas de medirlo. La más sencilla probablemente sea cuál es el peso de Estados Unidos en la economía mundial. Claro, en los años 60 Estados Unidos y Europa eran las 3/4 partes de la economía mundial. En el año 2000, ya me quiero centrar en este siglo, Estados Unidos, más o menos, depende cómo lo midas, en paridad de compra en términos reales, pero más o menos era un 28% del PIB mundial. Y hoy, 24 años después, está en el 23%, es decir, ha bajado 5 puntos. Pero claro, esto, si miras a Europa, Europa ha hecho lo mismo, incluso ha bajado más. ¿Por qué? Porque el resto del mundo está creciendo mucho, los países emergentes, pero esto creo que es lo que deseábamos todos, ¿no? Que gracias a la globalización, gracias al libre comercio y a otros muchos factores, pero sobre todo a la globalización, se han reducido mucho las desigualdades y los países más pobres, los países en desarrollo, han crecido mucho más que los países más ricos. Y eso creo que es bueno, ¿no? Entonces, cuando hablo de declive, realmente no es comparar el peso de Estados Unidos en el mundo, que está a la baja, y también el de Europa, y me parece razonable por lo que he dicho, sino el declive se mide en la relación entre Estados Unidos y China. Este es el problema y este es el debate. Y es que, claro, en 2000, por no remitirme evidentemente al año 80, donde la economía china era más pequeña que la economía española, cosa que mucha gente no sabe, ¿no? O no se cree, ¿no? No me remito otra vez al año 2000, principio de siglo. La economía china era un 20% de la economía americana. Es decir, la economía americana era 5 veces más grande que la china. Hoy, la economía china ya es un 80% de la economía americana, 24 años después. Y no hace falta ser un económetra muy sofisticado para proyectar que a este ritmo de convergencia, en los próximos 4 años, es decir, durante el mandato de Trump, China adelantará a Estados Unidos y se convertirá en la primera potencia mundial. Este es el problema. Un problema que él mismo reconoce, Trump, cuando habla de MAGA, Make America Great Again, es decir, que vuelva América a ser grande. Que vuelva América a ser grande quiere decir que no nos adelante China. Pero yo creo que esto va a ser inevitable, ¿no? Entonces, el problema de Trump es, y con esto termino esta primera introducción, es que el hecho lo tiene claro.
China va a adelantar a Estados Unidos. Y Estados Unidos va a dejar de ser la potencia mundial que fue al acabar la Segunda Guerra Mundial. El problema es el diagnóstico. Para Trump, ¿por qué ocurre esto? Ocurre primero por los que los inmigrantes llegan a Estados Unidos para aprovecharse de Estados Unidos. Segundo, porque la ayuda oficial al desarrollo a los países pobres es regalarles un dinero que debería quedarse en Estados Unidos. Y tercero, porque tienen, y es verdad, un déficit comercial descomunal, tremendous, como dice él, tremendous, un déficit comercial descomunal, y para él un déficit comercial supone que Estados Unidos está ayudando a todos los países con los que tiene déficit comercial. Porque tiene esta visión del comercio que a los economistas nos repugna, desde Adam Smith, que dice básicamente que cuando un país compra, se beneficia del comercio. Perdona, cuando un país vende, se beneficia del comercio, pero cuando compra, no. Esta es una visión absolutamente, no sé, detestable del comercio, porque nos enseñan y enseñamos los que somos profesores que el comercio es mutuamente beneficioso para los dos países que comercian. Entonces, yo creo que parte de un diagnóstico erróneo, y a partir de este diagnóstico erróneo, ¿qué es lo que ha hecho? Pues bueno, primero, anunciar, que estos anuncios, que va a expulsar a buena parte de los 10 millones, que son 10 millones, de inmigrantes irregulares que hay en Estados Unidos. En segundo lugar, recortar la ayuda oficial al desarrollo que necesitan muchos países que están en una situación de pobreza casi extrema. Y tercero, pues los aranceles para tratar de frenar este déficit comercial o reducirlo. Mi punto va a ser en la charla que los aranceles no van a conseguir frenar el déficit comercial de Estados Unidos, y va a empeorar a todo el mundo sin mejorar a Estados Unidos, que es, creo, la definición exacta de lo que es un idiota, ¿no? Es hacer daño a los demás perjudicándose a sí mismo. Muchas gracias, señor Sebastián. Señor Díez, su primera análisis de la situación. Pues yo tengo ya dudas, Miguel, yo creo que el Trump es el efecto y no la causa de los problemas, y creo que el problema viene de mucho más atrás, ¿no? Por centrarlo, yo sí me voy a atrasar un poco a 1945, cuando Estados Unidos asume el liderazgo mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y incorpora su política local, toda la política local, ¿no? Europa, para frenar la Guerra Fría, ¿no? El muro de Berlín, todo el posicionamiento, las bases, incluso en América Latina, que estamos en la Casa América, ¿no? Toda la expansión del comunismo por Cuba, por Nicaragua, y todo el posicionamiento de Estados Unidos en Europa y en América Latina era puramente local, porque estaban en guerra con Rusia, ¿no? Se cae el muro de Berlín, ¿no? Aparece un nuevo competidor que es China. Coincido con Miguel, ¿no? Tengo dudas, Miguel, si fue un acierto que China entrara en la Organización Mundial de Comercio sin desregularizar y sin cumplir que sea una economía de mercado a los estándares occidentales, ¿no? Porque estamos viendo informes, uno que acaba de sacar la OCDE, de subvenciones de China a grandes empresas y política industrial directa, y yo tengo dudas que eso sea economía de mercado, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo un cliente que produce pañales, que es una cosa muy básica. La mitad del coste del pañal es celulosa, y el gobierno chino a los productores de pañales les subvenciona la compra de la celulosa. Así no se puede competir. Es imposible. Claro, si te subvencionan la principal materia prima, eso no es mercado competitivo. Si te vas al automóvil, te vas a los posicionamientos de placas fotovoltaicas, ¿no? Todo ese tipo de ayudas de Estado que en Europa están prohibidas por la DGCOM, ¿no? Ellos no las tienen prohibidas, entonces, ¿no? Y en Estados Unidos tampoco. Entonces, yo creo que el conflicto comercial empieza por ahí, ¿no? Y con un país extremadamente exitoso como es China, en su objetivo prioritario, que es reducir la pobreza y crear empleo, que lo ha hecho maravillosamente bien, con una cantidad de recursos, y hoy es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, ese desequilibrio creo que es lo que provoca que Donald Trump gane las elecciones, en parte, ¿no? No lo único, pero si tú miras los 10 estados bisagra donde se ganaron las elecciones de Estados Unidos de noviembre, 9 son estados industriales, ¿no? Michigan, Pensilvania, todo el cinturón del este, y él arrasó, o sea, no es que ganara, es que arrasó, ¿no? Entonces, y eran votantes demócratas. Es que yo creo que en Michigan, o sea, los republicanos han ganado 3 veces en los últimos 60 años, ¿no? Entonces,
Eso, ¿no?, en Estados Unidos es evidente, ¿no? Yo creo que en Europa también. O sea, lo que estamos viendo es voto obrero de izquierdas, tradicionalmente votante de izquierdas, ¿no?, que está votando a la extrema derecha en Francia, en Bélgica, en Austria, en Alemania, ahora con Alternativa, ¿no? Entonces, todo eso es Trump, ¿no? Y ya por acabar y empezar el debate, ¿no?, ¿qué hace él? Pues es un personaje muy peculiar, ¿no? Claro, si vas a ir a una confrontación con un hombre que no ha reconocido los resultados de las elecciones anteriores y ha facilitado que haya una invasión y una ocupación del Congreso y del Parlamento de los Estados Unidos, ¿no?, con uno de los cuernos allí, pues hombre, yo no sé si nuestros líderes europeos están en posición de aguantar la partida ahí, ¿sabes? Que este es un tipo muy duro negociando, o sea, no es una negociación estándar diplomática como está acostumbrado el cuerpo diplomático con los diplomáticos americanos, que también los hay, ¿no?, y siempre lo han hecho muy bien en el cuerpo diplomático. Los chinos son muy hábiles en el cuerpo diplomático, este no es diplomático. Entonces, yo creo que vamos a una nueva era donde me recuerda a la película de Excalibur y Donald Trump ha metido la espada en la piedra y no hay rey. Entonces, en el mundo no hay orden, no hay un líder, no sabemos en estas nuevas negociaciones a dónde vamos, qué nuevo juego vamos a hacer. Creo, sinceramente, que con Xi Jinping va a llegar a algún tipo de acuerdo de no agresión y entre ellos no se van a agredir, y creo que lo de Taiwán, que es el punto de máxima fricción, creo espero, que no va a estallar. Y creo que tampoco le interesa tener ningún problema con Putin, porque Putin no le interesa lanzárselo a los chinos, ¿no? Entonces, a nosotros nos deja totalmente, o sea, fuera de juego. Y creo que está jugando bien su partida en Europa. Va a jugar a la división, va a negociar país por país, ya se lleva muy bien con Meloni, va a tener un acuerdo con Italia directo, no va a negociar con la Comisión Europea, va a tener un acuerdo directo con Orbán, seguramente acordará algo con el polaco, porque el polaco teme a Putin y va a querer un acuerdo de seguridad, va a negociar con los rumanos, va a negociar con los búlgaros y va a dejar a Europa desarmada, ¿no? Entonces, en ese mundo, ya abrimos el debate económico, yo creo que China tiene un plan, que es reducir la pobreza y aumentar el empleo. Hay provincias de China, yo estuve el año pasado en Sichuan, en Chengdu, pues todavía hay un montón de gente sin trabajo allí, con renta baja, entonces ellos siguen teniendo su objetivo. Creo que Estados Unidos, coincido con Miguel, pues ha recuperado el nivel del 1898, de quiero otra vez invadir Cuba, Filipinas, ¿no? Es mercantilista, es proteccionista, va a defender a la industria nacional. Coincido con Miguel que no va a conseguir sus objetivos desde el punto de vista económico, pero tiene un plan político y le votan, y el votante, hasta que lo descubra, va a pasar un tiempo. Yo creo, sinceramente, que el objetivo en Europa, o mi percepción, es seguir reduciendo las emisiones contaminantes. Entonces, yo creo que en ese juego nosotros no salimos bien, creo, pero bueno, es mi percepción. Lanzo una pregunta. No. Sí. Bueno, yo quería un poco contestar. No, a ver, yo en el análisis, digamos, más político que has hecho de por qué ha ganado Trump las elecciones, estoy básicamente de acuerdo. Hombre, me sigue sorprendiendo que esa desazón de los trabajadores industriales en Estados Unidos sea tan alta cuando tiene la tasa de paro en el 4%, que es prácticamente un mínimo histórico, ¿no? Si me dijeras, es que la tasa de paro en Estados Unidos está en el 10, 12%, están ahí en Detroit las colas de parados, tal y cual, lo entendería más, pero con una tasa de paro en el 4%, para mí Biden no es santo de mi devoción, por cierto, pero hay que reconocer que ha dejado la economía, por lo menos en lo que se refiere al paro y crecimiento económico, en una situación buena. Yo lo que discrepo es que todo el problema viene de que China subvenciona su producción de no sé qué. No, vamos a ver. Aquí, de los tres grandes bloques que tiene, con los que Estados Unidos tiene déficit comercial, uno es con China, que si sumas a Taiwán, que creo yo que está en la economía de mercado, o no, son 370.000 millones de dólares de déficit de Estados Unidos con China y Taiwán. El otro es la Unión Europea, 235.000 millones, y el otro es el NAFTA, es decir, Canadá y México, con los cuales había un tratado de libre comercio. Entonces, no podemos decir que todo este déficit de Estados Unidos se debe a malas prácticas, porque no puedo aceptar que haya malas prácticas en China, lo podemos discutir, pero ahora veremos si las hay o no. Que haya malas prácticas en la Unión Europea,
o que haya malas prácticas en el propio NAFTA, ¿no? Por tanto, no es verdad que el déficit comercial de Estados Unidos sea por malas prácticas. El déficit comercial de Estados Unidos es en parte porque la economía americana pues, pierde competitividad. Dice, claro, no es que los chinos, no, es que los chinos en los 4 últimos años han tenido una inflación del 4%, acumulada, ¿eh? Y los Estados Unidos en los últimos 4 años han tenido una inflación del 20%. Por eso pierde, entre otras cosas, competitividad Estados Unidos, porque tienen la inflación absolutamente descontrolada, por lo menos en términos relativos, ¿no? También porque se les ha apreciado el dólar, es verdad. También han perdido competitividad por eso. Pero yo creo que sobre todo es porque no han hecho la reconversión, por decirlo así, de la industria que se tenía que haber hecho. Y puestos a ayudar a la producción interior, Biden ayudó con el IRA, ayudó a toda la producción de energía renovable con una cantidad de dinero que es muy superior, creo yo, a lo que pueda estar haciendo China con su producción interna. O sea, el problema es que él no acepta la idea de que un déficit comercial es el resultado de muchas cosas y no de que está Estados Unidos ayudando a un país determinado. Ese es el problema. Luego con la inmigración pasa 3/4 de lo mismo. O sea, él no acepta que los inmigrantes contribuyen a la economía americana, como contribuyen a la economía española, como contribuyen a la economía europea. Y se va a dar cuenta cuando ahora, con una tasa de paro del 4%, eche, si es que lo echa, se lo consigue, a 10 millones de inmigrantes ilegales, las empresas americanas que ya estaban muy cortas de mano de obra, acordaros de que decía Biden, pay them more, ¿te acuerdas a Biden diciendo eso? Páguenles más si no encuentran trabajo. Es que no encontramos trabajadores, pay them more, páguenles más, decía Biden. Pues imagínate ahora, si sacas 10 millones fuera del mercado de trabajo, lo que va a ocurrir con los salarios, lo que va a ocurrir con los costes de las empresas. Entonces, la economía americana va a sufrir un choque inflacionista. Yo creo que eso lo aceptamos todos, tanto por el lado de los aranceles como por el lado de la inmigración, de la deportación. Y eso va a hacer, a su vez, que la Reserva Federal no baje los tipos a largo suban, que ya están subiendo, entonces se aprecie el dólar. Y todo lo que va a poder ganar de estas medidas en competitividad lo va a perder. Lo va a perder con la inflación, con la apreciación del dólar, lo va a perder. Por eso es por lo que yo estoy plenamente convencido. Oye, reconoceré dentro de 4 años que me he equivocado, que Trump, el experimento económico de Trump va a fracasar. Pero justo voy a esa pregunta que planteabas en la anterior intervención. Entonces, ¿por qué lo hace si va a fracasar? Que es una pregunta que os hago los dos. Bueno, porque él tiene la idea de que el intercambio comercial solo beneficia al que compra. Y no le preocupa entonces el daño al que vende, perdón, otra vez lo vuelvo a decir mal. No al le que vende, el como daño, lo veo a veces aquí desde ahí, claro. Al que vende. Y el que compra se perjudica. Y es capaz de que eso sobrepase cualquier raciocinio sobre los efectos que tiene la inflación o en la propia balanza comercial. Bueno, vamos a ver, él llegó, claro, que raciocinio él llegó en a este la presidencia en el 2016. Bueno, ganó en el 16 y empezó en enero del 17. Puso aranceles. ¿Se ha reducido el déficit comercial americano? ¿Se redujo gracias a los aranceles? No. Tú tienes el déficit comercial que dejó Obama en el 4% y Biden 4,1%. Perdona, Trump 4,1% y luego Biden 4,0%. No es verdad que primero que el déficit comercial americano se haya disparado, es mentira de Trump. Y segundo, no es verdad que Trump lo consiguiera reducir con aranceles. Las dos cosas son mentiras. Entonces, ¿por qué ahora lo va a conseguir? Alguien dice, es que la otra vez no fue demasiado duro. Fue un Trump blando. Entonces ahora prepararos, porque ahora va a venir el Trump de verdad, con aranceles de verdad, y ahora os vais a enterar. Y es lo que es peligroso, porque si de verdad también piensa eso, que la otra vez no consiguió el objetivo porque los aranceles no fueran suficientemente duros, pues entonces ahora sí que nos deberíamos temer que viene una situación muy gorda y muy complicada para la economía mundial. Pero creo que hay salidas, ¿eh? Yo quiero acabar luego en positivo para que se anime la audiencia. Hay salidas. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa toma de decisiones que, analizadas de una forma objetiva, conducen al fracaso de la política económica? Bueno, él está dando... Me resisto a creer que es por ignorancia.
Bueno, pero a él le ha funcionado bien. Tiene el mayor poder que tiene un presidente desde Ronald Reagan, controla perfectamente el Partido Republicano, no tiene ninguna contestación, controla totalmente el gobierno, nadie le lleva a la contraria y le funciona. Entonces, ¿por qué va a cambiar, no? Si políticamente le va bien. Claro, Miguel y yo somos profesores de universidad, es que cada vez que habla va en contra de los manuales, o sea, todo lo que dice a nosotros nos chirrían todas las alarmas, ¿no? Por ejemplo, lo ha explicado muy bien Miguel, si tú tienes un 4% de tasa de paro y hay más demandas de empleo de las empresas vacantes sin cubrir que desempleados, o sea, esto no ha pasado nunca en la historia de Estados Unidos, nunca, ¿no? Si tú cortas los flujos migratorios, yo no creo, Miguel, que vaya a conseguir echar a 10 millones de personas, pero vamos, con que no entren más, no puedes crear empleo, es que no hay oferta de mano de obra, ¿no? Entonces, si tú restringes la oferta en un mercado en pleno empleo, lo que decimos los economistas es que va a haber subida de salarios e inflación, ¿no? Pero es que esto es de primero de grado, esto lo resuelve un alumno de primero, vamos, que en un examen de primero de macroeconomía, ¿no? Pues él no ha pasado por primero de macroeconomía, porque es que es de manual, vamos, que hay cosas que no sabemos, pero eso va a pasar. Si además, ¿no? Que tiene razón Miguel, pero con China sí ha bajado el peso de las importaciones sobre PIB, ha bajado prácticamente lo mismo que el PIB, un 30%. Si la desviación de comercio se ha producido principalmente a México y a Alemania y a Europa, ¿no? Y limitas contra México y Europa, y tú, ¿no? Por Stoppel-Samuelson, que es un modelo que explicamos en Micro Internacional, estás importando mano de obra con salarios más baratos en los bienes que importas, ¿no? Y eso se beneficia el consumidor americano. Si tú sustituyes eso por producto producido en Estados Unidos sin mano de obra y con salarios más altos, pues vas a meter todavía mucha más inflación. Pero esto otra vez, es que, bueno, esto no es de primero, pero esto es de tercero de grado, ¿no? Es que vamos, es que Samuelson es premio Nobel en 1950, vamos, que esto está contado ya, ¿no? Entonces, o sea, nosotros sabemos que va a haber un shock inflacionista, los bonos no, Miguel, o sea, el largo plazo no está subiendo, está al 4,5, sí. no es un nivel del bono, está la curva plana, ¿no? Si hubiera miedo a la inflación, la curva de tipos cogerá pendiente. Está cogiendo pendiente. Y ahí viene el riesgo, ¿eh? Ahí vienen riesgos de inestabilidad financiera global, porque es la moneda de reserva, ¿no? Ya pasó en el año 73, ¿no? O sea que ahí... De momento no está pasando, pero ese es uno... Está pasando muy poquito, evidentemente, pero está pasando. Uno de los riesgos, ese es uno de los riesgos que él puede provocar, ¿no? El otro, pues le da igual, porque a corto plazo le funciona. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Michigan, ¿no? Cuando puso los aranceles a China, hubo un impacto en empleo mínimo, prácticamente muy pocos meses de generación de empleo industrial en el empleo industrial americano, pero sí hubo una subida de salarios tremenda en el año 18 y 19, muy intensa. Entonces, eso es parte de la inflación y de la pérdida de competitividad que ha explicado Miguel. Entonces, lo que viene ahora es muchísimo más, ¿no? Yo creo que, más que hablar de Trump, que es lo que él quiere porque le gusta, o sea, a él le gusta que hablemos de él, ¿no? O sea, para eso ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Yo hablaría, Miguel, de qué hacemos en Europa para posicionarnos ante una agresión tan brutal. Ahora o sea, pasamos a Europa. Pero es que no estamos hablando es que estamos hablando de cambiar todas las reglas del juego diplomático y comercial y financiero y de defensa de los últimos 70 años. O sea, no estamos hablando de un pequeño cambio. ¿Sabes? Yo los aranceles, la verdad es que me preocupan poco en clave española, ¿no? Claro, no me preocupan mucho. Por eso yo os pido, antes de hablar de cómo tiene que reaccionar Europa, lo que necesito es preguntaros a los dos cuáles son las consecuencias directas que prevéis para América, que por eso estamos aquí en Casa América. Vamos a liquidar a Trump de una vez, ¿no? Vamos a ver, el apoyo a Trump es indudable que ha habido un apoyo muy considerable de la población, ¿no? Sobre todo en los estados estos indecisos llamados, ¿no? Los swing states, que es verdad que haya ganado con más holgura de la que se preveía. Ahora, yo me pregunto, una campaña que sobre todo lo ha hecho en términos de inflación, de la inflación que está sufriendo el americano medio, ¿qué va a ocurrir cuando vean que la inflación no solamente no baja, sino que sube? ¿Qué va a decir la gente que le ha votado? O sea, los venezolanos que están refugiados en Estados Unidos, que creo que son 300.000, seguro que aquí en Casa América tenéis los datos mejor que yo, y Trump los vaya a expulsar, que por cierto tenemos una muy buena oportunidad en España para traérnoslos. ¿Qué va a decir esos venezolanos? ¿A quién han votado esos venezolanos? ¿A Trump o a Harris? ¿A quién diríais que han votado? A la vez que les van a expulsar. ¿Y el 1,5 millones de ucranianos en Estados Unidos, a quién han votado, me pregunto yo?
Trump. ¿Y qué van a decir ahora? Cuando vean que Trump quiere humillar a su país que ha sido invadido por una potencia extranjera, por un sátrapa, ¿qué va a decir ese 1,5 millones de ucranianos en Estados Unidos que han votado por Trump? O sea, yo creo que este apoyo a Trump, que sí, que ahora es espectacular, pero es que llevamos un mes de Trump, o menos, no me acuerdo de lo que llevamos, pero un mes, ¿no? Este apoyo con Trump yo no creo que vaya a ser tampoco muy duradero, ¿no? O sea, es parte de la esperanza. Y ¿cuál va a ser la guerra de la que nadie habla interna en Estados Unidos? La guerra interna va a ser entre Trump y la Reserva Federal. Trump y Powell. Primero, porque Trump quiere quitarle la independencia al Banco Central americano, que se llama la Reserva Federal. Quiere que no sean independientes, quiere que hagan lo que él dice. Y los otros, que tienen la ley de su lado y que dicen que es un organismo independiente, van a decir que no. Y va a decir que no va a bajar los tipos de interés. Ese va a ser un conflicto brutal que vamos a tener ahí. Y en el pasado esos conflictos acaban en subidas de tipos de interés a largo plazo, y eso va a ser letal para Estados Unidos también y también para América Latina, y ahí entramos en la segunda parte que tú querías entrar. Exacto, porque antes de ver cómo planteamos que reaccione la Unión Europea a esta situación, me gustaría que analizaréis los dos, por favor, cuál creéis que son los impactos inmediatos de lo que está sucediendo en América Latina y en España. A ver, o sea, aunque yo creo que hay que ahora, viendo hacia atrás y sobre todo viendo el efecto político, porque en términos económicos yo creo que los resultados de la globalización son un éxito, ¿no? O sea, la reducción de indicadores de pobreza, de todo lo que se ha hecho a nivel mundial desde el año 80 es impresionante, ¿no? Estamos seguramente en la era de más éxito de la economía mundial. El tema es el reparto y cómo influye políticamente y dónde estamos ahora, ¿no? Y cuando tienes en riesgo la democracia, no sé si merece la pena ser tan librecambista, ¿sabes? O sea, puedes ser un poco menos librecambista y defender la estabilidad del sistema, ¿no? Esa es mi única duda. Tampoco sé dónde está el punto, ¿no? Porque no lo sé, pero los efectos son clarísimos. Tú has vivido en un mundo muy eficiente donde a través del comercio, en millones de decisiones microeconómicas que no controlan los gobiernos, se resuelve la asignación de recursos de capital y de trabajo de manera eficiente, y ahora vamos a un mundo más ineficiente, ¿no? O sea, todo lo que sea restricciones, entonces eso tiene que bajar la productividad, eso tiene que bajar el nivel del crecimiento mundial, eso tiene que bajar el nivel de la renta por habitante del crecimiento, y genera dudas sobre toda la deuda que hemos generado, si hay capacidad para devolverla y si hay un shock de inflación con tipos de largo plazo más altos. Genera dudas por el lado del pasivo, ¿no? Entonces, te empeora la eficiencia del activo y la productividad y el crecimiento potencial de la economía mundial, Miguel, ¿no? Y te limita la sostenibilidad financiera en el pasivo de toda la deuda que hay, cómo se reparte a nivel del sistema financiero internacional y el ahorro y la inversión, porque va a afectar también, ¿no? en esos cambios tan brutales que propone Trump, ¿no? Y luego, yo creo que para Europa pues, le pilla a Alemania muy mal, ¿no? Alemania está en una crisis industrial aquí provocada por China, porque las industrias alemanas y las empresas alemanas se han equivocado negando la movilidad eléctrica y el coche eléctrico y no metiendo recursos en la nueva tecnología, y China tiene una ventaja tecnológica, pues puede que de 10 años, ¿no? Entonces, claro, era tu sector. O sea, que nosotros que hacíamos coches, ¿no? Entonces, claro, ahora de repente los coches los hacen los chinos, ¿no? No solo que hacen los chinos, es que nosotros le exportábamos muchos coches a China, principalmente Volkswagen, y ahora los chinos no quieren coches de Volkswagen y quieren coches de BYD, de NIO y de coches de marcas chinas. Y ese es el cambio. Ese es el cambio. Cuando las marcas de coches europeas dicen que no les pongamos aranceles a China porque China no les va a permitir vender sus coches allí, es que no tienen plan. Es que no saben competir. No, bueno, ese es un problemón, ¿eh? Y va a afectar mucho a Alemania, y hay elecciones el domingo y vamos a cruzar los dedos, pero tiene mala pinta, ¿no? Francia tiene una cultura industrial, ¿no? Aparte de agrícola, muy fuerte. Bélgica, Holanda, Austria, o sea, estás hablando del core de la Unión Europea. Y bueno, no pasa nada, pero por ejemplo, la producción de coches en Italia desde el año 19 ha caído un 50%.
O sea, es que no estamos hablando de pequeñas caídas de producción de coches, es que hay una crisis del automóvil en Europa brutal. Nosotros, ¿qué pasa? Que como vivimos en una burbuja y seguimos teniendo salarios bajos, que es una desgracia, pero bueno, competitivamente te mantiene el empleo, ¿no? Pues tenemos 10 ciudades viviendo de fábricas de coches que piensan que no va a llegar, pero claro, la crisis llega, porque cuando tienes un problema en la marca... Alemania, Volkswagen en Alemania anunció que iba a cerrar 3 fábricas en Alemania. Ya ha negociado con los sindicatos, se han metido los políticos que están en campaña, han dicho que no cierran ninguna fábrica. Que os jugáis a que nos toca. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues no me digas por qué, pero a Navarra y a Barcelona le toca. Los de Stellantis, que son italianos, ¿no? ¿De qué te juegas? Que en Vigo, en Zaragoza y en los sitios donde producen, les toca. Pues claro, es que al final... No sé, yo repito, yo dejaría de hablar de Trump, ya sabemos lo que va a hacer, o sea, hay que reconocerle que es bastante transparente, ¿no? No está, ¿no? Entonces, él no oculta su política, ¿no? Y me centraría, yo creo que hay un debate a nivel europeo, ¿quién va a liderar eso? Que es un debate que no hay liderazgo, y 2... hay un debate a nivel español de qué posición va a tomar España en esta crisis en clave europea, pero egoístamente en clave española, porque aquí todos los países van a ir a lo suyo, ¿sabes? Y Trump va a jugar a dividir. Entonces nosotros, si amamos a Europa, pues ya verás, nos van a dar hasta en el carnet de identidad, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? ¿Cuál es su análisis del impacto en América y en España? Bueno, vamos a empezar por América Latina. Prácticamente toda América Latina tiene déficit con Estados Unidos, ¿no? Lo cual es, en estos momentos es una ventaja, porque Trump no te pone en el punto de mira. El único país que no tiene con el que Estados Unidos tiene déficit es Venezuela, por el tema del petróleo, ¿no? Pero sorprendentemente a Venezuela no le ha puesto la prueba todavía, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, ¿no? Por cierto, el tercer país con el que Estados Unidos tiene más déficit en el mundo es Vietnam, y de Vietnam no habla. Yo sospecho, tiene 150.000 millones de dólares de déficit Estados Unidos con Vietnam. Supongo que Vietnam tampoco será competitivo. Y nadie habla de eso, ¿no? Y yo creo que Trump no se va a atrever con Vietnam, porque eso es un tabú en la sociedad. Más por la cultura y la historia que les une. Sí, por la historia. En la sociedad americana eso es un tabú. Pues es el tercero, ¿eh? Después de China y de México, y muy cerca de México, por cierto, ¿no? En cambio, se atreve, el país más perjudicado de América Latina va a ser México, evidentemente, que es muy triste que México, que es un país que con el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, del año 92, de los 3 grandes países de América del Norte, empezó a recuperar y a crecer y a salir de una situación muy complicada desde los años 80, etcétera, pues una pena que vaya a ser el país más castigado por Trump. Ahora, curiosamente, el otro día lo estaba explicando a mis alumnos de primero, desde que Trump reaparece en escena, que es junio del 24, hasta hoy, el peso mexicano se ha depreciado un 17% frente al dólar. O sea que ya ha ganado México más competitividad casi por el dólar que el arancel. Que el arancel. Ya se ha comido el arancel antes de ponerlo, Trump, ¿no? O sea que aquí hay que esperar porque hay muchos efectos. Yo creo que hay efectos de primera ronda y de segunda. De primera ronda yo creo que salvo México, América Latina no se va a ver afectado. Muy afectado. De segunda ronda sí, y a mí me preocupa, bueno, eso, la apreciación del dólar y la subida de tipos de interés, que esto fue lo que causó el desastre de los años 80, la famosa década perdida en América Latina. Me preocupa que se pueda montar algo así, pero bueno, ojalá no lleguemos a eso. Europa, Trump tiene una ventaja, y es que él puede poner aranceles a países, pero Europa no. Europa no puede un país individual poner un arancel a Estados Unidos. Tiene que ser el conjunto de la Unión a través de la Comisión Europea, que es la que tiene la política única en materia de aranceles. España, el gobierno de España no puede poner ningún arancel. Fuera de dentro de la Unión no hay, evidentemente a terceros países lo tiene que poner la Unión Europea. Y entonces ahí es donde entramos, lo que decía José Carlos, por los intereses de unos, los intereses de otros. Yo creo que al final sí que tendrá que responder Europa. Tendrá que responder porque si no,
claro, es muy injusto que este ataque no responda. Ahora, tiene que responder de una forma inteligente, un poco como han hecho los chinos. ¿Qué han hecho los chinos? Yo estoy seguro de que los chinos se llevan preparando desde junio para esto. Europa no. Que no va a ganar, hombre, que no va a ganar. Que ya quitamos a Biden y ponemos a Kamala Harris, que este no gana, hombre, que no. Pero habéis visto el debate, se ha dicho que los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos. ¿Pero cómo va a ganar, hombre? Que se comen a las mascotas, hombre, que está loco. Y Europa no ha hecho nada. Y ahora, pues sí, ganó y viene a por ellos, ¿no? Entonces, Europa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que ha hecho China. Una respuesta inteligente. China, ¿qué es lo que ha hecho? Le voy a poner un arancel al carbón, que China necesita carbón, al carbón americano. ¿Por qué? Porque China sabe que lo puede buscar en otros países y a Estados Unidos le pega una patada donde le duele. China no, porque buscará el carbón en otros lados, ¿no? Y eso es lo que debería hacer Europa. Es decir, Europa debe hacer una lista, claro, esto hay que prepararlo, esto no se puede hacer en 2 tardes, ¿no? Tiene que preparar una lista de aranceles donde más le duela a Trump. No a Estados Unidos, porque me molesta porque Estados Unidos es un país donde yo he vivido 5 años, que considero casi mi segundo país y que le tengo cariño, ¿no? Aunque no lo reconozco ahora, ¿no? Pero tiene que buscar eso, aranceles donde más le duela. Y luego tiene que buscar alternativas. Dice la gente, vamos a favorecer más el comercio intraeuropeo. Yo creo que eso ya está agotado. Entonces Europa tiene que buscar asociaciones con terceros países, con China. Este miedo a China que hay, joder, si ahora mismo China es el único país que defiende el comercio libre. Lo tienes en la nueva ruta de la seda. Si es que ahora mismo el partido político más liberal del mundo es el Partido Comunista Chino. Es que hemos enloquecido todos. Y los republicanos estos de Trump, que se supone que son libertarios, son los más proteccionistas. Y también los tenemos aquí. Aquí, los de aquí, los nuestros, pues son los más proteccionistas también y presumen de libertarios, pero luego defienden los aranceles, una locura completa. Y mira por dónde la locura se completa con que el Partido Comunista de China es el único partido ahora mismo que defiende el libre comercio en el mundo. Entonces yo creo que hay que ir con China, a hacer acuerdos, con la India, con África. África tenemos una oportunidad porque Europa ha mirado siempre para arriba y nunca mira hacia abajo. Y África es el continente más dinámico en términos, yo creo que de crecimiento, por supuesto, de crecimiento de la población, y nos iría bien si a África le va bien. Y creo que podemos llegar a acuerdos. Y también con América Latina, que yo creo que Europa sí que ha avanzado en acuerdos de libre comercio con América Latina. Lo que hay que recuperar es ahora México y Canadá. Bueno, pues hagamos un tratado de libre comercio. ¿Que tú no quieres? Pues no, a Estados Unidos, pues lo hacemos con México y con Canadá, por separado. Y dar una respuesta. Y defender también el multilateralismo. Trump no quiere la OTAN, pues nosotros nos seguimos en la OTAN. Trump no quiere el G20, pues no vengas, el G19. Y mantenemos el G19 como el foro de gobernanza mundial. Trump no quiere ayuda al desarrollo, pues nosotros ayuda al desarrollo. Yo creo que tenemos que ir a alianzas nuevas, entender que el mundo ha cambiado y que hay que buscar alianzas nuevas para salir de esta situación. ¿Y apoyar a Mercosur? No, el acuerdo, bueno, por supuesto. Sí, y posiblemente profundizarlo incluso, ¿no? Claro. ¿Qué hace Europa? Hablabas antes de falta de liderazgo. Bueno, primero, no es opinión, es información. La Comisión Europea se sabe de memoria a Trump y el proteccionismo porque lleva jugando a esto desde el 16, entonces, desgraciadamente, igual que los chinos, ¿no? Entonces saben dónde hacerle daño y dónde poner medidas. El problema es que eso tiene que ir al Consejo y en Europa aprobar las cosas en el Consejo es muy complicado. Sí. Ese es el problema ahora y Trump lo sabe y va a jugar a la división en el Consejo y ese es el poder que él tiene de negociación. Que, ¿no? Como decía Kissinger, es que tú en Europa ¿a quién llamas? Que, ¿no? O sea, el pobre Macron, si no le quieren ya ni en su familia, ¿no? Si no consigue aprobar el gobierno, si debería convocar elecciones, ¿no? En Alemania, vamos, ojalá me equivoque, yo creo que Alternativa para Alemania va a sacar un resultado mucho mejor de lo que dicen las encuestas. Y es posible que haya un gobierno de coalición entre la CDU y Alternativa para Alemania. Ese es un escenario muy complicado para Europa, ¿eh? Muy complicado. El primer punto en el programa de Alternativa para Alemania es salirse del euro. El primer punto, tú dices, coño, pues si estos se salen del euro, no hay euro, ¿sabes? Entonces,
Eso no va a pasar, ¿eh? Yo creo que eso no va a pasar, pero eso lo vas a tener en el gobierno. Nosotros hemos vivido aquí, y yo creo que ahora no, pero gobiernos de Vox. Entonces, eso es un disparate absoluto, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, o sea, no están en la agenda de las prioridades de los ciudadanos para mejorar el empleo y los salarios como los chinos y como yo creo que debería hacer Europa, centrarse en el empleo y los salarios otra vez, ¿no? Y que el ciudadano lo perciba, o sea, que los políticos sean comprometidos de que de verdad, ¿no?, la prioridad es darle empleo y salarios a los ciudadanos europeos. Y eso es lo que ha llevado a Trump a ganar. ¿Lo va a conseguir? No, pero ese es el discurso. Ese es el discurso de alternativa, ese es el discurso de la extrema derecha y joder, pues tú tienes que salir contrarrestando eso, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar? Pues yo discrepo totalmente con Miguel. Miguel, yo me haría europeísta y europeo y me cerraría un área de comercio propia. Seguimos siendo el mayor área de consumo privado mundial, ¿no? Consumimos más en dólares que los Estados Unidos y, bueno, China consume más porque son un montón, pero bueno, ¿no? Y yo me cerraría en mi mercado y si hay proteccionismo, hasta que pase la era de proteccionismo, me haría proteccionista y daría prioridad en ese mercado de consumo interior a mis empresas de producción local. ¿Cómo se hace eso? Pues muy malamente y muy complicado, porque no es fácil, no es fácil. No. Pero es al mundo al que vas, es al mundo al que vas. ¿Eh? Y es al mundo al que quiere ir Trump. Ese es el mundo que está planteando Trump. Que es un mal mundo y es un second best y no es el óptimo que nos gustaría a los economistas, sí, pero en teoría de juegos, si China lo está haciendo y tú no te dejas penetrar en su mercado, ¿eh? Te pongo un caso concreto, igual que le dieron el premio Nobel a Paul Krugman con Airbus y Boeing en competencia y perfecta, ¿no? En la nueva teoría del comercio internacional, ¿no? BYD y CAF. El mayor productor de autobuses eléctricos del mundo fuera de China es español, ¿no? Está en BSAIN, compró una empresa polaca y produce autobuses eléctricos y de hidrógeno, ¿no? CAF no puede ir a competir a ninguna ciudad china, a ninguna, ¿no? China y BYD compiten en igualdad de condiciones por las leyes de comercio de la DGCOM en todas las ciudades europeas. No puede ser, no puede ser. Entonces, eso no es la regla de la Organización Mundial de Comercio. Evidentemente, entonces tú vas a la Organización Mundial de Comercio y dices, eso no es una economía de mercado. Y hasta que él no acepte las reglas, que es lo que les está diciendo Trump, ellos no entran a competir en mis ciudades y cambian las reglas. Y cambian las reglas. Y se centra el juego. Pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? Vamos a ver, ese es un caso real, Miguel. Oye, déjame contestarte. Vamos a ver, que es obvio que cuando hablo yo de hacer una alianza estratégica con China, y no solamente con China, con Vietnam, con India, con Asia, con África, con América Latina, es obvio que en esa alianza estratégica y en ese nuevo acuerdo comercial hay que limitar todo este tipo de abusos. Pero también te recuerdo que nosotros los europeos, hemos impuesto aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Pero si eso acaba de empezar. ¿Cómo? Que eso es el inicio de la guerra comercial. No, nos lo hemos puesto antes de Trump. Esto lo hicimos antes de que apareciera Trump. Una cosa absolutamente vergonzante y vergonzosa cuando Europa necesita vehículos eléctricos, por lo que tú has dicho antes, no es capaz de producirlos y vamos y le ponemos aranceles a los vehículos eléctricos chinos o incluso la prohibición de que entren y ni pestañeamos. O sea que cosas nos hemos hecho mal hecho en las dos partes. Lo que se trata ahora es de sentarse y decir, bueno, tenemos a este país que ha enloquecido y que ha decidido cerrarnos las puertas, bueno, pues que se queden ellos solos y nosotros, que al fin y al cabo, lo que no es Estados Unidos es el 75% de la economía mundial, pues buscamos unos acuerdos comerciales, promovemos el libre comercio. Europa no es suficiente mercado para ninguno de los países europeos. El mercado europeo está agotado y lo ves en el crecimiento. El crecimiento económico de la zona euro, fíjate, supuestamente Estados Unidos dice que ha ido mal, ha crecido desde que desde que se creó el euro, Estados Unidos ha crecido un 65% más que la zona euro, 65% más. Y se quejan de que les va mal, imagínate a nosotros. No, Europa, la zona euro, no es nuestra solución. Es ir con Europa, por supuesto, de la mano, o sea, que siga existiendo Europa, a promover acuerdos comerciales con terceros países, sobre todo los países de gran crecimiento, que son básicamente los países asiáticos y los africanos, y ojalá algún día también sea América Latina, aunque América Latina
reconocemos que, a pesar de que tiene todo el potencial, no conseguimos que arranque, que ojalá arrancara, ¿no? Nosotros tenemos que dar la espalda a Estados Unidos y unirnos al resto del mundo mundial, pero en el sentido del libre comercio y en el sentido de potenciar, digamos, la globalización. Es que yo creo en la globalización, creo que ha sido un éxito y no podemos renunciar a la globalización porque Trump no quiere ser adelantado por China. Es que me parece que es una locura completa, ¿no? Bueno, no, y porque no he acabado, ¿no? Por replicar y por acabar mi argumentación, ¿no? Tú crees en la globalización, pero los que votan alternativa para Alemania no. Entonces, claro, es que hay que ver la democracia en su conjunto, claro, Miguel. por supuesto. Claro, yo también creo en la globalización, pero el resto de ciudadanos no lo ve igual que los economistas. Entonces, o les convencemos o hay que ir a un modelo democrático de estabilidad del sistema, porque si no el sistema se cae. Eso es lo que está pasando en Europa. Y dos, o sea, en clave europea, yo creo, sinceramente, que hay que ir a cerrarnos en el bloque e intentar desarrollar y cerrar esos gaps tecnológicos y todas esas desventajas competitivas que tenemos industrialmente. Y mientras se produce ese periodo, y ya centro en España, ¿no? Nosotros tenemos aquí dos grandes oportunidades. Una, ¿no? Si tú pones aranceles al resto del mundo, que es lo que va a pasar, ¿no? Y ya hemos empezado con China y vamos a ir a Estados Unidos y va a ser generalizado, lo que se produce es un proceso de desviación de comercio, ¿no? Parte de lo que antes se importaba, ahora es más barato producirlo dentro. El sitio más barato, más competitivo y mejor para localizar nuevas fábricas y nuevas industrias en Europa es España y Portugal. Por dos razones principalmente. Una, que es mala porque seguimos teniendo salarios bajos, especialmente desde el 2008, que se han estancado, ¿no? No hemos tenido la convergencia salarial que han tenido, por ejemplo, la Europa del Este. Polonia y República Checa han tenido una inflación salarial, especialmente desde la pandemia y con la crisis energética brutal, y hemos recuperado mucha competitividad salarial con la Europa del Este y es momento de competitivo. Y dos, por energía. Nosotros tenemos un coste energético gracias a las renovables, ¿no? Que es mucho más barato, principalmente que Polonia y que República Checa, que viven del carbón y del gas de Putin, ¿no? Entonces, en ese escenario y sin tener casi exposición de comercio con Estados Unidos, nosotros le exportamos desgraciadamente muy poco producto a Estados Unidos, salvo producto agrícola, farmacéutico y un poquito industrial, muy poco específico. El impacto de los aranceles en el PIB de España va a ser mínimo, ¿no? Acero y aluminio. Vale, en algunos sectores sí va a haber Asturias impacto, ¿no? le pega, Pero eso ya está, o sea, la guerra ya está, ¿no? Pero que no va a ser generalizado como en México, por ejemplo, ¿no? Que tiene una dependencia del 80% de exportaciones, ¿no? Entonces, en ese escenario que no es deseable, ojalá no hubiera guerra comercial, a mí me parece un desastre la guerra. Ahora, si vas a la guerra, uno va a la guerra llorado de casa, ¿sabes? O sea, esto te coges a Sun Tzu, que es el libro del arte de la guerra de China, y tú vas a la guerra a ganar, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿vamos a la guerra? Pues a la guerra. Entonces, si estamos en guerra, nos hacemos todos europeos, producimos aquí y nosotros tenemos una estrategia muy competitiva para traer fábricas e industrias aquí, como ha hecho México desde el año 18 con los aranceles de China. Todo el nearshoring se ha ido al norte de México. Pues España tiene que aspirar a hacer el nearshoring de la guerra comercial que ya se ha activado en España, ¿no? ¿Se va a hacer eso? Pues yo tengo dudas, pero esa es la oportunidad de las guerras, ¿no? Ojalá no se produjera, pero si se produce, pues sácale partido y disfruta. Les confieso que estaría horas haciéndoles preguntas, pero creo que es el momento para que ustedes, quien quiera hacer alguna pregunta, es el momento. Le pasan el micrófono al caballero de esta fila, por favor, para hacer una pregunta. Si no le importa levantar la mano para que le vean. Sí. Muchas gracias. Gracias. Primero, gracias a José Carlos y a Miguel por la exposición muy interesante. Tengo muchas preguntas y me imagino que el resto de la gente también. Con respecto al tema de la Reserva Federal que apuntaba Miguel antes, que aparentemente ahí va a haber un conflicto muy grande. A Jerome Powell creo que incluso lo nombró Trump en la anterior legislatura y creo que su mandato acaba dentro de poco. ¿Qué capacidad tiene Trump realmente para dentro de su legislatura poner a alguien que le baile el agua que él pretende? Porque no, cuando acabe el mandato de Powell pondrá a quien él quiera.
Será difícil, creo que y le se quedan plegará, 2 años. se plegará la evidencia de... No, pero es que la guerra entre Powell y Trump no va a tardar tanto, digamos, ¿no? Bueno, no sé a quién estará dispuesto a ser gobernador o presidente de la Reserva Federal Americana bajo un Trump que quiere controlarlo. Eso tampoco creo que vaya a ser fácil. Pero no, yo creo que ese conflicto entre Powell y Trump no va a tardar 2 años. Yo creo que va a ser bastante rápido y lo vamos a ver, me atrevo a decir, en pocos meses. Sí. Y la segunda, perdón, siendo un poco egoísta, ¿no?, por lo que habéis hablado de la capacidad que pueda tener Estados Unidos de negociar con diferentes países de la Unión Europea, como ha apuntado José Carlos, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia. La balanza comercial con Estados Unidos en España es muy positiva para Estados Unidos. Eso puede beneficiar a España en tanto en cuanto no podamos temer que imponga aranceles aquí, aunque como habéis apuntado tampoco puede ser muy... Claro, tienen menos margen de Importamos maniobra mucho petróleo. Inicial. Lo que pasa es que luego las consecuencias de segunda ronda le van a afectar a España como a todos los países europeos. Las de primera ronda, evidentemente, si tú tienes un déficit con Estados Unidos un superávit contigo, el impacto va a ser más pequeño, el impacto directo inicial. Pero luego estamos hablando del impacto de segunda ronda, donde ahí España pues se verá arrastrada como el resto de los países, ¿no? Pero yo quiero insistir con José Carlos que no se trata de encerrarnos, se trata de, al revés, de hacer un enorme desarme arancelario de Europa con el resto del mundo, salvo Estados Unidos. Y a Estados Unidos, aranceles. Aranceles y aranceles. Inteligentes, sobre todo de algo que podamos sustituir. Bueno, nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos, pero cero capacidad de negociación porque les compramos gas. Y no tenemos gas. Es un commodity que está en el mercado y compramos gas americano porque es más barato que el catarí y que el ruso de... Bueno, a Rusia le compramos un huevo de gas, ¿no? Y somos los principales compradores de gas ruso de Putin, ¿no? Y sin acritud, ¿no?, por decisión propia, porque igual que los alemanes, ¿no?, estamos perdiendo el norte, ¿no?, vamos a cerrar una central nuclear en Almaraz para aumentar el consumo de gas. Entonces, nosotros necesitamos el gas americano, no le puedes poner aranceles a algo que te trae y que... Entonces, cuando dices vamos a cerrar, entiendo que te refieres a las eléctricas, que son las que deciden cerrar las centrales. El gobierno no cierra las centrales, son las empresas. No, es que eso es bueno que se sepa. Desde el año 12, que se sepa, porque como estamos todo el día en Twitter con el run, los gobiernos no cierran las centrales nucleares. Bueno, y además, una central nuclear en España se puede poner inmediatamente. El que quiera poner una central nuclear, adelante, la puede poner. No hay ningún impedimento legal. Lo que ocurre es que las eléctricas han dicho, si no nos bajáis los impuestos, cerramos Almaraz. Entonces el gobierno pues se lo está pensando, digamos, bueno, ¿no? Es que desde el año 12... ¿Qué os parecería decir? ¿Os imagináis el titular? El gobierno baja los impuestos a los eléctricas y le pone los impuestos a los pobres de salario mínimo. Mira, por favor, que ya nos conocemos las trampitas. El coste de generación de una nuclear, de Trump. El 40% del coste son impuestos y el impuesto ha subido un 70% desde el año 2012. Entonces, tú haces una política impositiva para cerrar la nuclear. ¿Por qué? No. Sí, Miguel. Si lo que ellos quieren tú haces una política impositiva para cerrar la nuclear. Este tema me lo conozco un poquitín. Bueno, yo también. Pero yo me lo conozco un poquitín. No quieres producir con nuclear porque nunca lo has querido, ¿vale? Pero eso es tu decisión, igual que en Alemania. Es una decisión política. Y vas a aumentar el consumo de gas. Entonces, claro, Donald Trump esto se lo sabe. Es que hay gente en la embajada americana, en la calle, en el Paseo de la Castellana, mandando cables, ¿vale? Y le dicen, ¿no? Y al que ha nombrado es un tipo trumpista 100% que viene de Florida aquí a jubilarse. Entonces, no va a cuestionar a Trump. O sea, los cables que le va a mandar son los que le gustan. Entonces le va a decir, oye, que aquí hay unos colegas que quieren cerrar la nuclear para subir la demanda de consumo de fracking en Estados Unidos. Pues ya está. Pues el Trump dice, pues esto es un chollo, ¿no? ¿Qué voy a negociar con esto? No negocio nada, ¿no? Si me van a comprar más gas, pues ya está. Vamos a salir de este tema rápidamente, pero vamos a ver. Yo siempre he defendido la energía nuclear, siempre. Pero siempre, y estando en el gobierno, impedí que se cerrara Garoña. Luego vino el PP y la cerró. ¿Cómo os quedáis? ¿Vale? Pero bueno, yo por lo menos conseguí no cerrarla, ¿no? Pero ahora lo único que piden las eléctricas es que se quite el impuesto al combustible nuclear que puso Rajoy. Que estoy de acuerdo. Que puso Rajoy. Que sí.
y es el que quiere que se quite. Y entonces el gobierno, claro, yo entiendo el dilema del gobierno, dice, ¿qué hago? ¿Lo quito o no lo quito? Tal. Claro, si lo quitas, ¿estáis de acuerdo conmigo que se hará la demagogia de que el gobierno le quita un impuesto a las eléctricas y se lo pone a los pobres del salario mínimo? Si tú ¿O estás no estáis de acuerdo? Tú estás en el relato y Trump No está estoy en el relato. Yo proteccionismo. estoy en que es muy fácil No, decir sí. que cerrando la central de Almaraz se nos hunde el mundo. Pues No. Porque esa energía... Yo no he dicho eso, Miguel. Yo he dicho que aumentas el consumo de gas. ¿Estás de acuerdo o no? No, si sustituyes con ¿Por qué? porque sustituyes con renovables. ¿Cuándo? Coño, ¿cómo vas a sustituir por renovables? ¿No? Pues si ya están al máximo de capacidad, si las Por eso, renovables entran en el sistema. por eso elevas la capacidad si cierras la nuclear. Evidentemente porque tienes más margen de maniobra. Se han puesto para en revisión dos nucleares el año pasado y ha habido cortes de ultraintensivas de electricidad porque no hay estabilidad en el sistema. Evidentemente, si me dices tú que cerrando la central... Pero si yo he defendido la central Pues entonces, energía pues ya nuclear, está. no me tienes que Pues convencer nada. entonces pueden Pero no me bajar y gusta- quitar el impuesto pero de no me Rajoy gusta para que sea decir, no me rentable. gusta decir mentiras Pero de determinada gente de Twitter. No me gusta. Y yo he defendido la energía nuclear y siendo ministro impedí que se cerrara Garoña. Pero si tú... Entonces, pero déjame Miguel, terminar, que todavía no me has dejado terminar. Pero no me gustan las mentiras. No es verdad que el gobierno cierre la central nuclear de Almaraz. Lo ha decidido la eléctrica, porque ha pedido que se quite el impuesto que puso Rajoy del consumo de combustible. Y el gobierno le pillan en una situación muy incómoda y muy difícil. Más fácil. Cualquier cosa. Si a ti Putin te corta el tubo, si te corta el tubo de gas... Déjame terminar, ¿no? José Carlos, que no me dejas terminar. Bueno, Si vale. tú me dices que al cerrar la central nuclear aumenta la inestabilidad del sistema, estoy de acuerdo contigo. Porque es verdad que tenemos muchas renovables, pero las renovables sin almacenamiento, que es lo que necesitamos, son inestables. Pero no me digas que tenemos que consumir más gas de Estados Unidos. Para no porque entrar eso en no es verdad. conflictos domésticos, ¿no? Alemania tiene una crisis industrial desde el año 18, que tiene una caída de la producción industrial sostenida en el tiempo, año a año, y profundizada por la pandemia, por supuesto, ¿no? Cierra las nucleares y entra en conflicto con Putin y le cierran el gasoducto. O sea, Alemania cerró bueno, las tú nucleares. tienes una crisis industrial autoprovocada tú mismo, ¿no? Alemania... Una molécula de gas americano en España vale 4 veces más cara que en Estados Unidos a una industria. Ya está. El declive industrial alemán, que por cierto acaba de salir un libro muy interesante que se llama Kaput, con un nombre muy interesante, ¿no? De Munchau, del periodista alemán de Financial Times. El declive industrial de Estados Unidos empieza cuando en el 2011, por el accidente de Fukushima, Alemania abandona, pero no el gobierno, toda la sociedad decide abandonar la energía nuclear y engancharse a Putin, al gas, que era muy barato el gas ruso. Ahí vienen todos los problemas. Pero vamos, vale, yo era ministro y dije en el Consejo Europeo, os estáis equivocando. Os estáis equivocando que por Fukushima cerréis la energía nuclear. Os estáis equivocando, y lo dijimos los franceses, los españoles, fíjate que nosotros con nuestras 10 centralitas, pero hablábamos, y otros países europeos, ¿no? Y Alemania optó por eso y se equivocó. Pero ahora, de verdad, no abramos el debate nuclear como el que determina todo nuestro futuro, porque es un debate absurdo, que lo podemos tener, pero es un debate absurdo. El próximo Minucia. foro de Habrá energía, otro. pero tengo muchas manos levantadas. Esta chica joven aquí delante, sí, que tiene mano levantada hace mucho tiempo. Cuéntanos. Ya dejar de hablar de energía y hablar de una de las mayores importaciones que nos trae Estados Unidos, que es la importación cultural, la importación de los medios. Si decidimos decir, vale, venga, vamos a dejar que ellos se arreglen, si Estados Unidos y Trump se quieren fastidiar a ellos, vale, nos enfocamos en Europa o en el resto del mundo, donde sea. ¿Cómo se corta esa influencia cultural que tiene Estados Unidos y que lleva teniendo desde el principio del siglo XX? ¿Y qué cambios culturales hay? Porque habláis de cómo les votan y cómo se va a quién le va a echar la culpa a Trump cuando les funcionen los aranceles, pues al siguiente. O sea, el problema de Estados Unidos y el problema de Trump es un problema cultural más que un problema económico. Y cuando tú le dices a una persona promedio, no, pero Biden lo ha hecho muy bien, la economía ha crecido,
y tú no te puedes pagar todavía la compra, pues no te sirve de nada que la economía funcione o no funcione. Es más, el control que tiene Trump, que es un control que está en América, que está en Europa, que está en el resto del mundo, es ese control de la cultura y de los medios y de la información que se comunica. Porque muy bien que aquí en Europa nos sentemos y pensemos en la mejor manera, pero ¿cómo se llega al final cuando tienes una población que no está contenta? Porque por eso está ganando en Alemania, por eso está ganando en América Latina también la ultraderecha en Europa. ¿Cómo cortamos esa influencia americana aquí? Pues mira, muy buena pregunta, y yo creo que donde más debilidad tiene Estados Unidos con Europa en comercio es en servicios y en servicios tecnológicos y en esta parte que tú comentas, y es donde la Comisión les puede hacer daño. Ahora, mi duda, y yo coincido contigo, ¿no? Oye, si vamos a la guerra, pues vamos a la guerra, ¿no? Pero el Consejo va a apoyar medidas duras, ¿no?, de la Comisión Europea contra Google, contra Apple, contra las tecnológicas de California. Yo creo que no. Pero a ver, si lo hacen, pues entonces empezará la guerra de verdad, porque él tendrá que empezar a dar explicaciones a sus votantes allí. Oye, que nos dijiste que esto era una guerra que íbamos a ganar y ahora de repente estos nos están haciendo medidas que van a destruir empleo. Claro, es que Google tiene un negocio en Europa totalmente blindado, ¿no? O sea, es un tablón de anuncios y gana un montón de pasta de aquí, de un montón de empresas españolas y europeas que pagan mucho por poner publicidad en Google, ¿no? Entonces, si te limitan ahí empieza la guerra de verdad, ¿eh? Entonces, claro, ¿va a atreverse Europa a ir a la guerra? Pues esa es mi duda, ¿no? Y él va a jugar a dividir y que no pase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El primer damnificado de todo esto va a ser un señor que se llama Elon Musk, ¿no? Este tiene una posición en Europa tremenda, ¿no? Entonces, ¿va a conseguir Elon Musk salirse de esta sin que le afecte la guerra? Pues hombre, le tendrá que afectar la guerra, digo yo. Es que si no, ¿qué guerra es esta, no? O sea, solo sufrimos nosotros. Pues una guerra tienes que dar al otro lado también, ¿no? Este es el punto ahora mismo de debate en Bruselas, ¿no? ¿Se va a conseguir? Pues como no hay consenso en el Consejo, pues la Comisión está agazapada y temerosa, pero ¿saben dónde hacer daño? Por supuesto que saben dónde hacer daño. ¿Lo van a hacer? Pues ya veremos. Yo he dicho antes que hay que ir a una guerra arancelaria inteligente. Inteligente quiere decir no perjudicar ni a los ciudadanos de nuestro país ni a las empresas de nuestro país, ¿no? Entonces, en todo lo que tiene que ver los servicios y temas culturales, donde, por cierto, Estados Unidos tiene superávit en la balanza de servicios, ahí sé que, claro, tenemos la tentación de pegarles ahí porque les duele. Pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, que como sabemos es un país muy liberal y ahora gobernado por los liberales, de prohibir TikTok, que todavía estoy esperando a que en Twitter algunos de mis colegas economistas ultraliberales critiquen la prohibición de TikTok en Estados Unidos, ha hecho mucho daño a la población, sobre todo a la población joven. Y eso también le pasa la factura a Trump. No hagamos lo mismo, o sea, tengamos medidas que no perjudiquen el bienestar de la población y, por supuesto, el de las empresas, pero también el de la población en general, que consumen productos americanos y que están contentos con esos productos, porque eso puede ser contraproducente para la guerra. ¿Alguna pregunta más? Está animado aquí el tema, Sí, ¿eh? sí, sí. Buenas tardes, gracias por su exposición. Primero de todo, mi pregunta se aleja levemente del ámbito económico y se centra más en la autonomía estratégica de Europa. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar este cambio del status quo provocado por Trump a la defensa nacional europea? ¿Y cuáles creen que van a ser los siguientes pasos a nivel europeo en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta esta falta de liderazgo que han comentado? Claro, es que a Europa, en realidad, la guerra de Ucrania le pilló con el pie cambiado, porque hemos estado durante muchos años con el famoso dividendo de la paz. ¿Qué es el dividendo de la paz? Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, dicen los europeos, también los americanos, pero los europeos, ahora ya no nos tenemos que gastar tanto en defensa porque ya se ha ido el enemigo. Ya no tenemos enemigo, entonces ¿para qué vamos a gastar tanto en defensa? Eso es lo que se llamó el dividendo de la paz.
¿no? Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Que con la invasión de Ucrania se ha dado cuenta Europa que está en pañales en materia de defensa y que tiene que depender mucho de Estados Unidos para defenderse de una posible agresión que ya no es teórica, sino que ya ha ocurrido en la realidad, ¿no? Y claro, Europa, pues evidentemente tendrá que buscar un equilibrio, porque todavía hay mucha parte de la población que no entiende esto de gastar en defensa, que lo consideran un despilfarro y que lo consideran un gasto poco productivo. Hay que hacer mucha pedagogía en el gasto de defensa, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, es que la gente dice, necesitamos un ejército europeo fuerte. Yo me conformaría con un ejército europeo débil, aunque pero fuera que exista, débil. ¿no? Pero es que no hay ejército europeo. No hay ejército europeo. Hay ejército de Francia, ejército de Alemania, ejército italiano, ejército de España. No hay ejército europeo. Pero yo creo que sí que deberíamos empezar potenciando los proyectos europeos de defensa, que los hay. El FCAS, por ejemplo, es un proyecto europeo, proyecto de tanque europeo. Potenciar estos proyectos europeos, y luego hay que hacer pedagogía para que la gente entienda que tenemos que gastar más en defensa. Y eso no es fácil, porque es que llevamos muchos años con el tema del dividendo por la paz, y cambiar la forma de pensar de la gente con respecto al gasto en defensa no es fácil, no es sencillo. Antes de un ejército europeo debería haber una nación europea, ¿no? Porque crear un ejército para defender una nación que no existe... Pues, bueno, hay un banco central europeo, hay un banco central europeo y sí, una moneda europea. Pero no sé, ¿tú darías tu vida por un proyecto europeo? O sea, es que hay soldados que dan la vida por Alemania, por Francia... El ejército europeo no defiende el proyecto europeo. El ejército europeo defiende a toda Europa de una agresión exterior. A Europa. Es lo que hace. Yo te pongo un ejemplo. Tú vas a Estados Unidos a vender, yo qué sé, misiles o radares, una cosa menos agresiva. Va a Estados Unidos a vender radares a Emiratos Árabes. Y va a Estados Unidos, una empresa americana, la que sea, sabemos cuál es, pero bueno, a Emiratos Árabes y vende a Emiratos Árabes radares. Vale. ¿Y qué empresa europea va a Emiratos Árabes a vender radares europeos? 5, peleándose entre ellos, que si los franceses, que si los españoles, no, cómprame los míos, no eso es lo que yo me refiero con un ejército europeo. Es decir, que tengamos la industria europea de defensa coordinada y que podamos participar en proyectos comunes y que, por supuesto, Europa, algún día, sin necesidad de la OTAN, podamos defender a Europa de una agresión externa, ¿no? Solo un dato que también me ha parecido muy oportuna tu pregunta, ¿no? Lo que tú planteas ya se ha activado. En la guerra de Ucrania los países europeos han metido 100.000 millones de euros, 80.000 millones han ido a Estados Unidos en compra de armamento. Y era con Joe Biden, no era con Donald Trump. Entonces, eso ya se ha activado, ¿no? El tema es cómo lo haces. Y a nosotros, yo creo que ayer Pedro Sánchez ha estado hábil en la cumbre de ayer diciendo, bueno, que se pague mancomunadamente europeo, pero es que eso no va a salir, ¿sabes? O sea, oye, si lo consigue yo me pongo a aplaudirle, digo, joder, si te compras, aumentas el gasto y lo metes contra el presupuesto europeo, yo le pongo alfombra roja, pero eso no va a pasar. Entonces, lo que va a pedir Trump es que haya aumento por países, y España, si no aumenta el gasto militar, va a tener problemas, evidentemente, y va a venir a por nosotros, porque nos tiene ganas. O sea, evidentemente que va a buscar al conejillo de Indias para liarla, ¿no? Entonces, pero tu pregunta es la pregunta. Él va a ir por ahí en Europa, ¿no? Y yo creo que además de aranceles, el tema clave es lo que tú estás cuestionando, ¿no? Esta situación con Trump y los aranceles y la guerra comercial solo tiene una gran ventaja, y es que no vamos a cansarnos de hablar de ello, pero ya me han advertido que solo la última pregunta. Entonces vamos a darle a este lado, que no le hemos pasado ni una sola pregunta, vamos a dar la última pregunta para este lado. Buenas tardes. En este contexto que estamos hablando, me gustaría saber vuestra opinión sobre la Agenda 2030, también con la opinión que tiene Trump sobre ella. ¿Va a seguir Europa siendo lanza de punta sobre ese tema? ¿Nos ahogamos nosotros mismos para llegar a ese objetivo? ¿Qué opinión tienen sobre ese proyecto? Aquí la clave es si nos creemos lo del cambio climático o no. Si negamos el cambio climático o no estamos seguros, pues renunciemos a la Agenda 2030. Yo sí que creo en el cambio climático y que hay que combatirlo, pensando sobre todo en las generaciones futuras, porque desde luego a mí no me va a pillar
pero sí a las generaciones futuras. Y de las pocas cosas que podemos hacer por las generaciones futuras es eso. Y por tanto yo creo que Europa tiene que continuar con la agenda. Evidentemente va a ser cada vez más difícil en la medida que se vayan descolgando países importantes como Estados Unidos, ¿no? Pero creo que en algún momento la sociedad americana apoyará la idea de que hay un cambio climático y que hay que combatirlo, ¿no? Pero bueno, mientras tengamos millones de personas que piensan que la Tierra es plana, pues va a ser muy difícil combatir el cambio climático, ¿no? Bueno, a ver, el tema de emisiones es un mal común, ¿no?, global, y Europa ha reducido un 30% sus emisiones desde el año 2000, ¿no? O sea que a nosotros no nos puede decir nadie nada nuestro compromiso con la agenda. Yo coincido con Miguel que hay que seguir. La clave ahora mismo, marginalmente, para cumplir los compromisos y frenar el cambio climático, está en 4 países principalmente, ¿no? China, la India, Alemania y Polonia, que producen electricidad con carbón. 4, ¿vale? Entonces, vale ya, ¿no? Que la gente se centre. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Ir a toda velocidad, ¿no?, sustituyendo carbón por eólica y solar, y ya baterías. Están metiendo standalone y baterías de almacenamiento, ¿no? Y centrales de doble bombeo, y hidráulicas y todo lo que es alternativa. Y incluso nuclear nuevas, que yo eso no lo haría, pero están construyendo nuevas nucleares y esto van a lo bestia, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? En Europa, yo vuelvo otra vez, ¿no? Voy a poner un caso concreto, ¿no? Pero concreto, ¿vale? Se quema un horno siderúrgico en Gijón, en una empresa india que era española, pero ahora se llama ArcelorMittal, ¿vale? Y el indio, con el PERTE ya asignado, ¿no?, ha dicho que no hace el horno porque la regulación de la Agenda 2030 y la descarbonización y las sanciones impuestas por Europa no lo hacen competitivo y se va a ir a producir a Turquía. Entonces, tú asumes la Agenda 2030 cerrando el horno de Gijón, bueno, pues Gijón va a tener una crisis industrial brutal. Entonces, el gobierno español y el gobierno de Bruselas van a asumir una crisis industrial en Gijón, yo no lo haría. Ahora, tú, si quieres asumir el coste político, es tu coste. Y si luego la gente vota a Vox en Gijón, no empecemos a llorar, ¿eh? ¿Vale? No vale llorar, esto es una guerra, ¿eh? ¿Vale? Entonces, oye, que empiecen a reducir donde está el consumo, ¿no?, y donde están las emisiones. Y ya está. Entonces, oye, el nuevo horno de Gijón con el PERTE de descarbonización va a reducir significativamente las emisiones que hacía el horno antiguo. Entonces, eso es transición. Ahora, ¿te quieres cargar el horno de Gijón? Luego no vale llorar, ¿eh? Si sigues con las sanciones del coche eléctrico, que ya están diciendo las compañías que no lo van a cumplir este año y va a haber sanciones, pues empezará a haber destrucción de empleo en Palencia, en Valladolid, en Vigo, en Zaragoza, y luego dirás que es culpa de Rajoy o de las manchas solares. Pero tú estás en el gobierno, Miguel. Estás en Moncloa y tienes el boletín oficial del Estado. Bueno, no, el gobierno es el de ahora. No me vale el impuesto de Rajoy del 2012, que yo estoy de acuerdo contigo, que fue el impuesto. Es que tú estás ahora con el boletín oficial del Estado y ahora es una jugada nueva y unas cartas nuevas. Entonces, ¿vas a ir a la guerra, a ganar la guerra y a generar empleo industrial y salarios industriales aquí, o vas a dejar que te lo generen fuera? Ese es el debate hoy. Yo creo que bastante claro que el gobierno está defendiendo la industria del automóvil y está atrayendo nueva industria del automóvil de China, por ejemplo, a España, cosa que creo que debería continuar haciendo. Si hay un cambio de taxonomía, de Agenda 2030, de desregulación financiera y un montón de leyes que se van a derogar en la ley Omnibus de Bruselas, y la ministra de Transición y el ministro de Economía español han enviado una carta a Bruselas diciendo que no vayamos a desmontar eso, que no está bien. O sea, que no estamos defendiendo la industria de aquí, ¿no? Estamos defendiendo el relato, porque nos da miedo decirle a la gente que nos hemos equivocado en el relato, en la transición, no en el objetivo. Yo coincido que hay que descarbonizar. El tema es a qué velocidad y quién lo hace. Ese es el debate ahora en la guerra mundial. Entonces, ¿nos lo vamos a comer todos nosotros para que se cierren industrias y voten a la extrema derecha? Yo no estoy de acuerdo. No te preocupes, que en la campaña de Asturias iremos a preguntarle al de Vox que qué opina de los aranceles al aluminio y al acero que ha impuesto Trump.
Ahí les esperamos, a Vox en Asturias. Tú tranquilo. Creo que como en las grandes conversaciones me he quedado con muchísimas más preguntas que respuestas, así que hacen falta más foros, más conversaciones. Sobre todo creo que el debatir desde la sensatez, compartiendo puntos de vista aunque no sean coincidentes, es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Yo me quedo con muchas preguntas como cuáles van a ser las consecuencias para el propio electorado norteamericano y la economía americana, la inflación y la Reserva Federal. Me pregunto cómo va a reaccionar Europa, me pregunto cuál será si nos abrimos al resto de países o optamos por políticas más proteccionistas incluso en Europa. Me pregunto si en esa primera ronda o segunda ronda de consecuencias los seres individuales, las sociedades empezarán a vivir las consecuencias de este proceso. Creo que nos preguntamos sobre el liderazgo de Europa en esta situación y sobre lo que van a hacer el resto de países. Ha sido un placer. Les doy muchísimas gracias por haber venido y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su participación.